Colosenses. Capítulo 3. Los hermanos que nuevamente nos ven en inglés, o les vamos a fallar porque los intérpretes no están disponibles hoy. Entonces, hoy les tocará practicar el español, escucharnos en español. Colosenses capítulo 3, ¿todos lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Puede tomar asiento. Características del nuevo vestido, o podríamos también llamarlo características del vestido cristiano. Hasta ahora hemos hablado, ¿no? Partiendo quizás desde el versículo 5, debemos de vestirnos o quitarnos las prácticas del viejo hombre para comenzar a vestirnos del nuevo hombre. Y hoy vamos a tratar de tomar tiempo para hablar de esas características del nuevo hombre, de las cuales debemos vestirnos. Yo creo que podríamos quizás dedicar un estudio a cada una de ellas, pero hoy lo vamos a mencionar rápidamente. Y mientras hablamos de vestido, de vestirnos, tristemente, tenemos que reconocer que muchas veces, en base a la ropa, nosotros sacamos conclusiones equivocadas, ¿no? Y es normal escuchar dentro de algunos círculos cristianos cómo medir la santidad en base a cómo está vestido el hermano o la hermana. Pero al mirar el pasaje, los versículos que acabamos de leer, estos 1, 2, 3 versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la ropa física, aunque la ropa física pues es importante. No estoy diciendo de que usted se vista de una manera inapropiada o poco decorosa, sino que Pablo está hablando aquí de desarrollar el carácter cristiano que nos permite cada día parecernos más a Cristo y reflejar a Jesucristo. Entonces, cuando vamos a hablar de las características del nuevo vestido, no estamos hablando ni de corbata, ni de qué tan largo debe ser la ropa que usemos, sino esas virtudes o ese carácter que se debe desarrollar dentro del cristiano. Ahora, ya como lo hemos dicho en varias ocasiones, quizás durante todo este estudio, el versículo 4 dice que nuestra vida está escondida ¿en quién? En Dios. Y como nuestra vida está escondida en Dios, esto nos da un nuevo estilo de vida o una nueva razón por la cual debemos vivir diferente a cómo vive el mundo. Estar en Cristo significa, hemos dicho que estamos muertos al pecado, vivos para Dios. Significa de que ya no tenemos cuentas pendientes con Dios. Significa que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados y que ha comenzado una nueva vida. Eso creo que está bien claro. Entonces, a pesar de que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, como cristianos tenemos dos responsabilidades. Pensando en esto, ¿no? Porque no vuelvo y digo, y siempre me gusta aclararlo, y perdón por aquellos que
ya lo tienen claro y siempre lo repito, ¿no? El hecho de que Cristo ha perdonado, pero creo que es necesario enfatizarlo, el hecho de que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, no es una licencia para vivir como se nos dé la gana. Entonces, tenemos dos responsabilidades y ya miramos la primera y es seguir matando, ¿matando qué? El viejo hombre, ¿no? Esa es nuestra primera responsabilidad. Y segundo, cultivar las características de qué? Del nuevo hombre. Así que por ningún lado hay una licencia para vivir como nosotros se nos dé la soberana voluntad. Y no sé, la palabra cultivar la puede usted pensar en términos de agricultura, ¿no? Usted, yo no, yo pues no soy de pueblo ni de cultivar ni nada de eso, siempre crecí en una ciudad, pero tengo entendido que cuando los que cultivan no simplemente agarran la semilla y la tiran ahí y mire a ver qué pasa, ¿cierto? ¿O alguien cree que se hace así? No, hasta donde tengo yo entendido en mi poca conocimiento sobre esta área, claro, usted prepara primero qué? El terreno, no es que va y tire donde sea, prepara el terreno, tira la semilla y después usted empieza a qué? A cuidar, ¿no? Para que ese cultivo pueda florecer. Entonces, son dos responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos. Y ya lo miramos del versículo 5, haced morir lo terrenal. Es constantemente, no es cosa de ayer, es cosa de qué. Todos los días, desde que usted se levante hasta que usted se acueste. Entonces, en nuestro proceso de santificación, el creyente debe continuar radicalmente eh, abandonando todo tipo de pecado que se le quiera presentar, todo tipo de tentación, pero al mismo tiempo debe trabajar en desarrollar estas características que vamos a mencionar aquí que nos hacen cada día parecernos más y más a quién, a Cristo. Entonces, ya hablamos de cosas que teníamos que abandonar, hoy vamos a mirar cosas que tenemos que vestirnos, versículo 12. Dice el versículo y yo por lo menos lo veo de esta manera, ¿no? Los versículos, ¿qué dijimos? 5, versículo 8, que nos dicen, deja ciertas cosas. Pero cuando miramos el versículo 12 dice, vestidos. O sea, vestidos, ahí empieza, y una vez más, no es una opción, es una qué, es una orden, es un mandato de Dios. Vestidos, ahora, ¿cómo los vamos a vestir? Dice el versículo, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Parémonos allí por un momento. Pablo quería que los hermanos de Colosas, y por ende usted y yo el día de hoy, entendiéramos lo que hemos recibido de gracia de parte de Dios. En la vida cristiana somos llamados a vivir en consecuencia de lo que somos, ¿no? Y uno escucha mucho frases como, somos hijos del rey, vivamos como hijos del rey. Amén. Pablo dice, vestidos como escogidos de Dios. Un día usted y yo reconocimos que éramos pecadores, llegamos rendidos a los pies de Cristo, pidiendo perdón, pidiendo arrepentimiento, pidiendo fe. Pero la verdad bíblica es que tú no eres cristiano simplemente por tu propia elección. Eres cristiano porque Dios te eligió, Dios puso su mirada en ti, Dios extendió sobre ti tu misericordia y te permitió llegar a Él. Y vaya conmigo, porque según, por ejemplo, Efesios 1, mientras usted lo va buscando, que leeremos, y quizás dos pasajes en Apocalipsis no nos hablan de que pues el nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de que empezaran los tiempos.
Vaya a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, bendito sea Dios y Padre nuestro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en la región, en los lugares celestiales, en Cristo. Según que nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para que siguiéramos viviendo como si nos diera la soberana voluntad? No, para que viviéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, este versículo nos dice que Dios vio en la eternidad quién creería y en base a quién creería Dios dijo, yo te escogió a este para salvación. No, el pasaje dice claramente que antes de la fundación del mundo Dios nos escogió. Y es más, el versículo 5 nos da la respuesta de por qué Dios nos escogió. No me acuerdo si lo puse ahí, pero el versículo 5 dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, mira lo que dice al final, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. Entonces, Cristo nos escogió y lo hizo ¿por qué? Por amor, por puro afecto de su voluntad, es decir, por su soberana voluntad. O sea, la elección de Dios tiene una razón y esa razón está en Dios y no está en ¿quién? No está en el hombre. ¿Por qué Dios escoge a unos? ¿Por qué Dios escoge a otros? Eso yo no lo sé. Ni soy llamado a averiguar por qué a unos sí, por qué a otros no. Aquí simplemente dice que es por el puro afecto de su voluntad. Él decidió hacerlo soberanamente. Quizás a algunos no nos guste, quizás a otros sí nos guste, quizás algunos no lo entendamos, quizás otros sí lo entendamos, pero pues no somos llamados a entender, somos llamados simplemente a dar o a seguir lo que Él decretó en su palabra. Hay dos pasajes que son poderosos, que creo yo que claramente nos hablan de esa elección de Dios. Vaya a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9, y luego vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Timoteo, bueno, yo he leído primero el otro. Bueno, está bien. Segunda de Timoteo, capítulo, dije 1, versículo 8, aunque el énfasis está en el versículo 9, pero quiero leer el versículo 8 también. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mire el versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos. Ahora vaya a segunda de Tesalonicenses, ahí atrásito. Capítulo 2 también, el otro capítulo 1, este capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué nos escogió? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 14. El cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó por mediante nuestro evangelio, es decir, que Dios utiliza la predicación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer el llamado a las personas. El llamado, Proverbios dice, porque la gente dice, bueno, pero si son escogidos, entonces ¿para qué predicamos el evangelio? No, porque es que el único medio por el cual
Dios usa para llamar a las personas a través de la, ¿qué? De la predicación de la palabra de Dios. Romanos dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? Entonces, hermanos, antes de que existiera todo, Dios nos decidió hacernos partícipe de su gracia salvadora. Y una vez más, la razón no está en el ser humano, la razón está en Dios. Por eso dice el versículo, volviendo a Colosenses, ¿no? Para no dedicar mucho tiempo a esto porque no es nuestro tema. Dice, pues vestíos, ¿cómo vamos a vestir? Como escogidos de Dios. ¿Cómo están los escogidos de Dios? Santos y amados. O sea, Dios nos llamó con el propósito de que fuéramos santos. Ahora, para ser santo, lo cual significa que separados o apartados. Dios escogió a los creyentes de entre los seres humanos de diferentes razas, los atrajo a Él una vez más, no para seguir viviendo la vida antigua. Ya el versículo 5, ya el versículo 8 claramente nos dijeron, haced pues morir lo terrenal. Él nos llamó a vivir una vida santa, es decir, una vida ¿qué? Apartada. Vaya a Tito. Tito 2:12, que también creo que uno de los versículos que deberíamos nosotros tener siempre claros en nuestra mente. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, ahora en nuestro presente. ¿Cómo debemos vivir? Dice, sobria, justa y piadosamente. Una vez más, aclaro y lo reitero, no, el cristiano no es llamado a vivir como se le dé la soberana voluntad, es llamado a vivir una vida justa, una vida en santidad, una vida sobria, una vida piadosa. Y en segundo lugar nos dice el pasaje en Colosenses, vestidos como escogidos de Dios, santos y amables, y amados. Entonces Dios nos escogió, lo dijimos hace un rato, porque fuimos amados. A pesar de lo que éramos, nos amó. ¿Qué dice Romanos 5:8? A pesar de lo que éramos, Él decidió amarnos. Romanos 5:8, muy conocido por muchos, por nosotros. Dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios hubiera esperado decir, bueno, esperemos a que ellos cambien para morir por ellos, todavía estuviera esperando. Dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces debemos vivir a la luz de lo que somos. Mire que el apóstol Pedro lo presenta de una manera similar a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vaya a primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. De hecho, en los 90, cuando empezó a entrar, digamos, por lo menos en Colombia, digamos, entrar de moda nuevas alabanzas, Marco Witt, cantábamos una canción, un cántico, que no sé quién lo habrá hecho, pero es en base a lo que dice este versículo, 1 de Pedro 2:9, donde él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, esa es nuestra identidad. No somos cualquiera.
somos un real sacerdocio, somos un linaje escogido, somos una nación santa, somos un pueblo que Dios adquirió, o sea, un pueblo que Dios fue y sacó del lodo cenagoso, que éramos esclavos, ¿no? Como el caso de el profeta, a ver, Oseas con Gomer, ¿no? Es Oseas, ¿cierto? Con Gomer, que fue y la rescató de la edad de la prostitución y la traía y ella se le volaba y le rescataba. Sé que ella llama a Gomer, creo que sí es Oseas. Bueno, luego le busco el nombre del profeta. Es más, para no quedarme en la duda. ¿Sí es Oseas? ¿Cierto que sí es Oseas? Sí, es Oseas. A ver, está Oseas. ¿Qué tal? Déjame, yo lo miro aquí rápidamente, si es esta. Sí, sí, eso es Oseas. Si no es Oseas, se lo voy a quedar viendo. Ya, eso Oseas. Sí. Ya que cada rato se lo va, y era representaba, ¿no? Entonces, hermano, Dios pagó y nos adquirió para él. Esa es nuestra identidad. Ahora, cuando estamos en nuestra identidad, sigue diciendo el versículo, ahora y nos llamó para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Ahora mira el versículo 10. No erais pueblo de Dios, ¿pero qué? Pero ahora eres pueblo de Dios. Bueno, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, Pablo, debemos vestirnos en nuestro estilo de vida de acuerdo a lo que somos. Si somos hijos del rey, comportémonos como hijos del rey. No estamos hablando de vivir en lujos, sino que nuestro estilo de vida debe identificarse, ¿no? Es que como el hijo del rey, por ejemplo, va a alguna comida en particular y tiene que comportarse de toda la, ¿cómo se llama eso? De los, no es diplomacia, sino todo el comportamiento que tienen estas personas en un evento así importante. No sé si fue la palabra, ¿cómo? El protocolo, esa es la palabra. Entonces el Hijo de Dios tiene un protocolo como Hijo de Dios y debe comportarse de esa manera. Ya lo estudiamos, ¿no? Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces debemos vestirnos y andar de acuerdo a la identidad de lo que somos. Versículo 12, porque están preguntando, bueno, ¿y cómo nos vestimos? Bueno, versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amables, y me empieza a nombrar, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De eso tenemos que vestirnos. ¿Qué es entrañable misericordia? Pensemos en lo primero. Lo primero que hemos vestirnos de estos 5 es la entrañable misericordia. Entrañable habla de las entrañas y dijimos que apunta a qué, al corazón, a las emociones, perdón. Y misericordia es simplemente piedad, es simpatía, es compasión. Entonces, si unimos estas dos definiciones en la palabra entrañable misericordia, puede traducirse de la siguiente manera. Vístanse de una compasión profunda o tengan un sentimiento de compasión interna y apremiante hacia los demás. La misericordia es un sentimiento que sale de las entrañas, o sea, de lo profundo del ser. Y yo sé que no es fácil. Porque entrañable misericordia lo que está diciendo es, mira, desenfócate un momento de tus necesidades y mira las necesidades de otro y ayuda a esas necesidades, a suplir esas necesidades. Y yo creo que un ejemplo de esta misericordia lo vemos en la parábola del buen samaritano. Pasaron varios, ¿no? Pasó el sacerdote, pasó el levita y
No sé, yo he visto memes en las redes sociales que dicen, no, y no tengo tiempo, voy para el culto, no alcanzo, no me da tiempo, y yo, salimos. Pero, ¿qué implicó para el buen samaritano ayudar a esto en primer lugar, ayudar al que estaba atendido ahí, al que había sido? ¿Qué implicó para él en primer lugar? ¿Qué tuvo que hacer? Dejar a un lado lo que tenía que hacer. Él tuvo que poner un alto a lo que él tenía planeado. Dijo, bueno, vamos a regresarnos, y empezó a hacer todo lo que tenía que hacer. De hecho, hace 8 días, ahorita vino a mi mente, hace 8 días, veníamos para acá, para el servicio, y cuando pasamos, había unos niños ahí, 3 niños en bicicleta, y una bicicleta en el piso, y haciendo de señas así, nosotros pasamos, pero eh, como que como que claro, pues, como que están pidiendo ayuda. ¿Será que les pasó algo? Regresémonos. Yo venía a pagar para el servicio, nos regresamos y fuimos, y cuando fuimos a hablar con ellos, pues ya nos dimos cuenta que estaban bien, que solamente que estaban era mojados, porque me imagino que les agarró el agua y estaban en sus bicicletas, pero estaban bien. Entonces, querían raite, pero pues no, ya ahí sí no había dónde meterlos, con bicicleta y todo. Entonces ya le dije, pues también, ¿pueden manejar la bicicleta? Sí. Ah, bueno, pues entonces háganle sus bicicletas, míos. No, es que estaban mojados. Bueno, pues ahí caminando se van a secar. Pero a veces la misericordia te lleva muchas veces a dejar de hacer lo que tú ibas a hacer para mirar la necesidad de quién, del otro. Jesucristo tuvo compasión de nosotros. En su santidad, eh, cuando no había nada en nosotros que pudiéramos hacer para merecer ese amor. O sea, no había nada. Él miró nuestra condición y extendió su misericordia para con nosotros. En segundo lugar, ¿de qué necesitamos mentirnos? No solo de misericordia, sino dije que los iba a mencionar rápido, no íbamos a hablar de tener mucho en ellos. Hablamos de benignidad, que está muy relacionada con la misericordia. Y la benignidad también es la disposición de procurar el bien para nuestro prójimo. También está relacionada con dejar a un lado la malicia, ¿no? Que estudiamos semanas atrás en el versículo 8. Entonces, nuestro Dios también fue bondadoso con nosotros, fue benigno con nosotros, porque vino a, a hacer algo que nosotros no podíamos hacer. En tercer lugar, vemos la humildad. Debemos vestirnos de la humildad. Y todos sabemos que tristemente la gente no hemos entendido lo que es la humildad. Unos piensan que la humildad es ser pobre, ¿no? Entre más pobre usted sea, pues, es que es humilde, ¿no? Él viene de una familia humilde. ¿Y por qué es humilde? ¿Por qué? ¿Porque es pobre o humilde porque...? ¿No? Otros piensan que la humildad es que la persona piensa que es que yo no sirvo para nada. Oh, no, qué hombre tan humilde. Él no sirve para nada, qué hombre tan humilde. Otros creen que humildad es decir cosas bajas de uno mismo. No, yo soy un gusano, yo soy esto, yo soy lo otro. Eh, pero las personas humildes, normalmente, dicen los que han estudiado más a fondo sobre el caso, que las personas humildes normalmente no tienen una imagen de ellos alta. Filipenses creo que nos dice claramente que ninguno tenga mayor concepto que el de los demás. Hermano, el principio de la humildad es no vivir centrado en mí, sino centrarnos en los demás. El humilde se ve a sí mismo como realmente es. ¿Cómo somos nosotros realmente? Bueno, pecadores, que estábamos perdidos y que fueron salvados por la gracia de Dios. Y si hoy estoy en Cristo, mi humildad se debe estar diciendo, hoy estoy en Cristo por causa de Cristo. No por causa de lo que yo hice, ni lo que yo, eh, esto, porque no. Es por causa de Cristo. El humilde sabe que todo lo que tiene
le ha sido otorgada por pura gracia, le ha sido otorgado por pura gracia. Creo que el apóstol Pablo tenía eso bien claro. Vaya a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, versículo 10. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Y miren lo que dice él. Antes he trabajado más que todos ellos. Oh, pero él dice, para que nadie me malinterprete, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Es que es por gracia, hermano. Es por el favor de Dios que usted es lo que es, usted está donde usted está, es por gracia de Dios. Oh, pastor, es que yo he trabajado fuerte. Claro que sí, usted ha trabajado muy fuerte, pero usted ha podido trabajar fuerte, simplemente por la gracia de Dios. Pregúntele a alguien que ha estado enfermo por algún tiempo y no ha podido trabajar. Y verá. Que por mucho que quiera, si no puede, no puede. Es por la gracia de Dios que nos sostiene, que nos da la salud, que nos da el trabajo. Entonces, la persona orgullosa siempre está centrada en Él, en mis problemas, en mis dificultades, en mis intereses, en mis deseos, que me saluden, que me miren, que me llamen. Y el orgulloso cree que todo gira en función de Él. El humilde entiende que tiene que mirar en función de las necesidades de los demás. Entonces, por eso los ciudadanos del cielo saben que todo lo que tenemos lo tenemos por causa de Jesucristo. Yo creo que el máximo ejemplo de humildad lo encontramos en Filipenses, ¿no? Donde nos dice tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Que siendo igual a Dios, no lo tomó como algo a que aferrarse. Y ese tener ese mismo sentir es simplemente tener la misma forma de pensar. Jesús no se puso a pensar si tú y yo merecíamos que Él viniera a morir. ¿O sí? ¿Usted cree que si Él se hubiera puesto a pensar eso hubiera venido? No viene. Porque no lo merecíamos. En cuarto lugar, la mansedumbre. Esta también es una virtud que ha sido malentendida muchas veces porque la gente mansedumbre creen que el manso es alguien débil. O usar una palabra muy común para nosotros, menso, no, es que es alguien débil, no, hermano, la mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad de carácter, al contrario, es todo lo contrario. Por ejemplo, de Moisés se nos dijo que era un hombre, ¿qué? Manso, que no había otro manso como él. Ahora yo le pregunto a ¿usted vio debilidad en la vida de Moisés? Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy, ¿qué? Manso de espíritu y hallaréis descanso para vuestra alma. Le pregunto, ¿ha leído usted algo en el Nuevo Testamento sobre el Señor Jesucristo donde demuestre que Él era débil de carácter o era cobarde? No, por ningún lado. Así que el manso no tiene nada que ver con debilidad o cobardía. ¿Sabe? El pastor MacArthur define la mansedumbre de la siguiente manera. Él lo define como poder bajo control. Ese es alguien manso. Poder bajo control. O sea, yo tengo el poder, tengo las capacidades de devolver golpe por golpe, pero voy a actuar con gentileza con las personas, aunque me hieran. ¿Recuerda cuando Pedro sacó la machaira y le mochó la oreja, perdón, a Malcolm? Jesús le dijo, tranquilo, pues yo puedo mandar un ejército y los acaban en situaciones. Entonces el manso tiene esa capacidad, hermano, de controlarse.
Y yo lo he dicho varias veces, cada vez que uso este ejemplo me acuerdo y lo voy a seguir reiterando. Y usted lo ha escuchado muchas veces en esta congregación, desde este púlpito. Gente que dice, oh, es que él es fuerte de carácter, simplemente porque explotó en ira y dijo lo que tenía que decir. No, eso es todo lo contrario. Esa persona no es fuerte de carácter, esa persona es alguien débil de carácter. Porque el fuerte de carácter, aunque es ofendido, tiene la mansedumbre, la capacidad de calmarse y controlar la ira y responder con tranquilidad. Proverbios dice, la blanda respuesta apacigua la ira. Pero el que explota así, pues que yo soy de fuerte carácter fuerte y por eso reacciono así. No, joven, todo lo contrario. El Espíritu Santo da la capacidad para actuar con mansedumbre en momentos cuando alguien nos ofende. Sabemos que Dios tiene el control. En quinto lugar, ¿de qué debemos vestirnos? Debemos vestirnos de la paciencia. ¿Y cómo definió alguien la paciencia? Bueno, la paciencia es capacidad de aguante. Es la persona que rehúsa ser controlada por la ira sin importar cuántas veces sea provocado. Mire lo que dijo Williams Barclay sobre esto, sobre la paciencia. Dice, es el espíritu que nunca pierde la paciencia con su prójimo. Su insensatez y terquedad nunca lo lleva al cinismo o a la desesperación. Sus insultos y agravios nunca producen en él amargura o ira. Uf, ¿cuánto nos falta? Ahora, esto suena, ¿cierto? Suena difícil realizar esta tarea. Pero imagínese, se ha puesto usted a pensar, antes de que usted llegara a Cristo, ¿cuántas veces usted no provocó la ira de Dios? Que Dios pudo haber hecho lo que hizo con los de Coré. ¿Qué hizo con los de Coré? Abrió la tierra y se los tragó. O pudo haber hecho simplemente lo que hizo con Ananías y Zafira. ¿Qué hizo con Ananías y Zafira? Y sin embargo, Él fue paciente contigo y te trajo a los pies de Él. Ah, pero ahora que estamos en Cristo, ¿usted no cree que algunas veces usted y yo hemos colmado, podemos decir, hemos provocado, bueno, ahora que, perdón, lo pongo de esta manera, ahora que estás en Cristo, ya ahorita usted es ¿cómo ya podríamos decir? No mata ni una mosca, ¿no? Tranquilito, feliz. Muchas veces hacemos cosas inadecuadas y vemos la paciencia de Dios aguantándonos. Así que si Dios es paciente conmigo, ¿por qué yo no puedo ser paciente con mi hermano? ¿Cuántas veces hemos provocado ese desagrado de Dios y sin embargo Dios sigue siendo paciencia? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo cree usted que sería la iglesia local, o pensando aquí en la iglesia El Calvario, si todos los miembros de esta congregación nos vistiéramos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia todos los días? ¿Cómo cree usted que sería esto aquí? Yo veo unos que nomás se ríen. Leí el comentario, ¿no? Uno de los comentarios que leo para compartir y que saca algunas cosas de allí es el comentario de William Harrison sobre este pasaje. Y él lo presentaba, yo voy a tratar de hacer el dibujo, sé que yo no soy muy buen experto en dibujar, pero creo que esto es fácil para mí dibujarlo. Él dice que no debemos pensar de la siguiente manera. Pues vamos aquí, humildad, ¿cuál otra? Bondad, oh, misericordia.
Dice, no debemos pensar en base a eso. Y él lo presentaba, o sea, no es que decir que, bueno, que es que yo tengo misericordia, yo tengo bondad, yo tengo eh, mansedumbre. Él lo presentaba, digamos, de esta manera: humildad, bondad, usamos, digamos, esa misericordia, como así. Que alguien que es humilde también es bondadoso, también es misericordioso. No es que yo, no, sino que es el conjunto en sí. Porque para poder ser humilde es consecuencia de que soy bondadoso, de que soy misericordioso, de que soy paciente. Y así, ¿no? Por ejemplo, para más fácil, ¿no? Pero podíamos hacer todas las bolitas unidas, pero todo allí. Entonces, todos los días el creyente debe vestirse de estas cosas. Porque el vestirme de eso me prepara para lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Porque por si no fuera poco, dice el apóstol, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja de otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, lo digo una vez más, y esto no es un justificante para abusar de nuestros hermanos, pero mientras estemos en este lado de la eternidad, mientras todavía estemos lidiando con el pecado y las consecuencias del pecado, vamos a tener problemas entre hermanos. Vamos a tener desavenencias entre hermanos. Mis hijos se van a de pronto a pelear con los suyos con los míos. Mi hijo de pronto le va a dar un empujón al suyo, el suyo le va a dar un empujón al mío. Van a pelear por quitarse, no sé, los juguetes en las escuelas dominicales. Y los niños a los 2 minutos ya están felices y el papá y la mamá del niño ese todavía siguen del chongo, como dicen por ahí. Todavía siguen enojados. Pero mientras estemos aquí, vamos a tener esas dificultades, lo cual significa que es la oportunidad perfecta para ser ¿qué? Misericordiosos, bondadosos, pacientes, benignos los unos con los otros. ¿Cómo voy a saber yo si tengo la paciencia, si estoy creciendo en paciencia, si no se presenta el hermano, no sé, tal con alguna cosa que me quiera sacar la paciencia? ¿Cómo sé yo? Mire, el mejor ejemplo que yo le puedo dar es, vuelvo, yo hablaba con un creyente hace unos meses ahorita, y este creyente me dijo, y yo doy gracias a Dios, pastor, porque es que a pesar de lo que estoy, yo no he reaccionado como hubiera reaccionado antes, como yo reaccionaba antes, ¿sí ve? Entonces esa persona pudo darse cuenta de que algo estaba pasando en su vida, porque vio que estaba pasando por una situación igual o similar a la que había pasado en el pasado y vio que en el pasado arrancaba con todo y ahora, a pesar de que no le gusta lo que está pasando, su reacción está siendo con más paciencia, con más misericordia, con más bondad, con más mansedumbre que la que pasó años atrás. Así que no crea que porque usted ora por paciencia significa de que todo el que va a estar a su lado, todo va a ser paciencia. No. Usted ora por, Señor, dame paciencia para con mis hijos. Abroches el cinturón. Porque van a empezar a venir cositas desagradables. ¿Para qué? Para que practique la paciencia que está pidiendo. Dame paciencia, Señor, con mi hermano Sotano. Pues ya, ahí está. ¿Qué quiere decir soportados unos a otros? Vamos rápido porque el tiempo avanza. Hermano, quiere decir resistir, perdurar a pesar de la persecución, de las amenazas, de los agravios, de las indiferencias y de cualquier mal
sin buscar vengarse. Soportados unos a los otros, quiere decir resistir, perdurar a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar de los agravios, a pesar de las indiferencias. ¿Qué es la indiferencia? Pastor, es que me vio que yo venía y me volteó la cara. Bueno, esas son las indiferencias. Me vio en la tienda y se hizo el loco, pastor. Y luego usted lo ve el domingo cantando allá. Señor, no hay nadie como tú. Soportados los unos a los otros. Yo digo, es solo un ejemplo, eso no pasa aquí. Solo un ejemplo, eso ya dejó de pasar aquí hace mucho rato. Hermano, el mejor lugar para practicar eso, aunque usted no lo crea, es aquí, es entre los hermanos en Cristo. Dice, y no solo habla de soportar los unos a los otros, también habla, dice, perdonaos los unos a los otros. O sea, el lugar perfecto para practicar la benignidad entre hermanos, para practicar el perdón entre hermanos, es la iglesia local. Y mire, esta frase donde el apóstol Pablo dice, si alguno tiene queja con el hermano, se refiere que en algún momento usted va a ser agraviado, ya sea por error o a propósito. Y lo que Pablo está dando a entender allí, hermano, es que Pablo asume que en la iglesia del Señor Jesucristo nos vamos a agraviar entre nosotros en algunas ocasiones. A propósito o consciente o inconscientemente lo vamos a hacer. Él asume eso. Pero mire que aquí no dice, si alguno tiene queja con su hermano, vaya quéjese con otro hermano y arme un chisme. Ahí tampoco dice, si alguno tiene queja con un hermano, vaya en medio de una clase dominical y quéjese. No, porque hoy tenemos de ¿cómo qué? ¿Cómo se dice eso? De vicio ya, ¿no? Algo que no me gusta, entonces está dando el hermano la clase dominical y yo tengo un comentario, no, y ¡pum! Vámonos, suelta todo el rollo ahí en plena clase dominical para desahogarse. Dice la Biblia, ¿dice eso ahí? No, ¿qué dice ahí? Dice, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Si usted tiene queja con otro, lo que tiene que hacer es perdonar, soportar. No ir a armar chisme con otros. Si yo tengo una queja con el hermano Jeremías, yo voy y me acerco al hermano Jeremías y le digo, hermano Jeremías, tengo esto y esto y este problema con usted. Ni voy a armar, por ejemplo, yo creo que puedo decir que yo hice algo. Yo crecí en un lugar donde usábamos un adagio popular muy normal para nosotros allá. Estamos acostumbrados en nuestro país a usarlo. Entonces un día yo en una de las predicaciones, yo no sé si, no sé, no me acuerdo cuántas veces lo habré usado yo simplemente usé ese adagio popular en las predicaciones. Y un hermano pues no le cayó muy bien el dicho porque no le cuadró mucho. Y se acercó, yo pues hasta donde tengo entendido, yo no sé que, yo no creo que él se haya ido por allá a armar escándalo por allá. ¿Vio esto el pastor? ¿Qué no? Se acercó y vino y dijo, pastor, yo entiendo posiblemente que para usted es normal, pero mire, este dicho pues no es muy común para nosotros y como que no cuadra mucho y a mí no me causa nada, pero no sabemos si de pronto a otro de mis país le pueda molestar esa situación. Yo le recomiendo que lo corrija. Hermano, gracias. Lo corregí y dije, no lo voy a volver a decir. Yo no lo había visto desde esa perspectiva. Eso es lo que dice. ¿Tiene alguna queja con algún hermano? Vaya. No vaya a darme bororó o problema por otro lado. No, vaya. Y hable con ese hermano, perdone a ese hermano y seguimos felices.
Pablo dice perdonar. Ahora, rápidamente, eh, mm, de eso se trata la iglesia. La iglesia debe ser literalmente una hermandad que se perdona, que se perdona y que se perdona las veces que sea necesario. El Señor Jesús le dijo a Pedrito, Pedrito, las veces que sea necesario debes perdonar. Somos uno en Cristo, somos una iglesia, debemos hacer lo que Cristo hizo por nosotros. El pasaje dice, debemos perdonar, si tuviera queja, perdonados los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Cómo debemos perdonarnos? ¿Cómo debemos soportarnos? ¿Qué dice el pasaje? De la manera que Cristo os perdonó. ¿Quién es nuestro modelo de perdón? Si no es Cristo. Ahora la pregunta obligada es, ¿cómo nos perdonó Cristo? Bueno, Cristo en primer lugar nos nos ha perdonado totalmente. Es total. No fue una parte, no es que la cuota inicial, no, totalmente. Cristo nos perdonó por completo. Cristo nos perdonó sin ningún compromiso. Siguiente, el perdón de Cristo es genuino, es o fue genuino, o sea, sincero. El perdón de Cristo, siguiente, no tiene nada que ver si con que tú lo merecías o yo lo merecía. Y esa es la esencia del verdadero perdón. Yo cuántas veces he escuchado gente que dice, pastor, es que no se lo merece, pastor, es que me pide perdón y al día siguiente hace lo mismo. No importa, su perdón debe ser genuino porque así Cristo me perdonó. ¿Cuántas veces usted le pide perdón a Dios por algo y al día siguiente va o a los 2 días va y pum, otra vez? Es que no se trata de si lo merece o no, somos llamados aquí a perdonar. El siguiente, el perdón de Cristo es gratuito. Me encanta, el perdón de Cristo es gratuito. Se da gratuitamente. Dice que la palabra que dice aquí, ¿dónde está? De perdonaos, perdón, como Él los perdonó, viene del griego carizomai. Y esta palabra carizomai viene de una palabra que es caris. No sé si la estoy escribiendo bien así, con K por lo menos dice que es caris. Que esa caris significa gracia o pequeña gracia. Hermano, ¿qué significa esto? Que el perdón y la gracia están altamente, ¿qué? Ligadas. Entonces, lo que quiere decir es que en la práctica, cuando tú eres ofendido por cualquier razón o por cualquier cosa que otra persona haga hacia ti, pastor, es que me ofende y él está como si nada hubiera pasado. Gracia, caris. Cada vez que tú tienes que perdonar a esa persona, tienes que recordar la gracia con la que tú fuiste perdonado. Pastor, es que vino así a decirme, así con esa cara, y si quiere perdóneme, así como todo activo, pastor, así como perdone. Así haya venido llorando, no llorando, así haya venido con lágrimas de cocodrilo, como haya venido de buena gana o de mala gana. Mi responsabilidad no es evaluar cómo vino a mí. Mi responsabilidad es perdonar. Si él vino de mala gana, si él vino con eso es entre él y Dios. Lo mío es decirle de corazón genuino, decirle, yo te perdono. Porque mi responsabilidad delante de Dios es perdonar. Dios se encarga de evaluar la motivación de esa persona. Cristo nos perdonó de esa manera.
Y si usted, por ejemplo, va rápidamente, ¿no? Para que el tiempo avanza, a Efesios 4:31 hasta el 5:2, mire lo que dice. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad. Versículo 32. Antes sed pues benignos unos con otros. ¿Sí ve? Una vez más, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una vez más, el amor, el amor, el amor, el amor. Mire, y mire cómo termina el versículo 14. Porque Pablo no solamente nos dice que nos vistamos de esas virtudes que ya mencionamos, sino que mire lo que dice. Y sobre todas estas cosas, ¿sobre qué? Sobre la misericordia, sobre la humildad, sobre la mansedumbre, sobre la paciencia, sobre el soportarnos, sobre el perdonarnos. ¿Vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. El amor es lo que mantiene la iglesia. Y el amor tiene, en relación al trato de los hermanos, tiene una parte importante en la congregación, en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 13:13, no lo busque, nos dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. En Gálatas 5, versículo 22, el fruto que encabeza la lista es el amor. En Filipenses 1:9, la oración del apóstol Pablo por los filipenses era que vuestro amor abunde más y más. En los escritos de Juan, ¿qué es lo que domina sus escritos? El amor. Pedro también lo dice, ¿no? En 1 Pedro 4:8. Y así podríamos sacar muchos otros pasajes de la escritura donde somos llamados, hermanos. El amor es como, ¿cuál es la función del aceite en el motor? Los que saben de mecánica. ¿Cuál es la función del aceite en el motor? No hay nada que hacer y que usted dé mucho dinero, pues echámosle aceite ahí para qué. ¿Por qué no le echamos agua? ¿Por qué aceite? ¿Cuál es la función del aceite en el motor? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Lubricar. ¿Qué más? Le da fuerza al motor. ¿Qué más? ¿Usted nunca ha prendido un motor sin aceite? ¿O alguien ha tenido la oportunidad de que se le haya gastado el aceite y qué ha pasado con el motor? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cómo? Se desviela. Eso va a querer que estalle. O sea, ¿qué hace el hermano dice lubricar? Lo que hace el aceite es que permite de que el motor funcione, las válvulas funcionen sin que se eliminen entre ellas, porque si no el motor, bueno, el amor, usando esa palabra, es lo que lubrica para que las otras virtudes funcionen suavemente, para que todo marche tranquilo. Un motor sin aceite va a sonar como si tuviera unas maracas en la mano. Y yo no sé cuánto tiempo dure funcionando, pero no creo que dure más de 5 minutos. Rapidito se desbarata. Necesitamos el amor que lubrica. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5, 6 y versículo 6, versículo 13. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No solamente que uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor lo que hace posible que seamos misericordiosos, humildes, benignos, pacientes, que seamos perdonadores. Y por ejemplo, si usted va a Romanos, o no lo busque, sino no, te los Romanos 13, 14.
Y bueno, antes de decir eso, el amor lo que hace es que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana. Todo nos lleva a Él. Romanos 13, 14 dice, vístanse del Señor Jesucristo. Hermano, cuando nosotros vestimos está el amor en nosotros, está la humildad, la mansedumbre, la misericordia, la benignidad, la paciencia. ¿Sabe de quién nos estamos vistiendo? De Cristo. Porque Cristo es paciente, porque Cristo es amoroso, porque Cristo es misericordioso, porque Cristo es benigno. Es la razón por la cual cada día, por lo menos en esta congregación, enfatizamos, tienes que ver a Cristo en la Escritura. Porque si no vemos a Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Cristo es el ejemplo perfecto a seguir. Cristo es el que nos ayuda a desarrollar el carácter de estas virtudes que van a reflejar a Cristo. Pregunta o comentario. Ok, ponga sobre sus pies entonces, vamos a dejarlo hasta allí. Si Dios da vida, la próxima semana nos comenzamos en los siguientes versículos. Señor Jesús, gracias por recordarnos por medio de tu palabra que debemos no solamente quitarnos esas cosas del viejo hombre que practicamos por muchos años, sino que también somos llamados a desarrollar en nuestro estilo de vida, Señor, la misericordia. Somos llamados a reflejar la humildad, la benignidad. Somos llamados a reflejar, Señor, la paciencia. Somos llamados a perdonarnos los unos a los otros. Señor, si como congregación estamos fallando en algunos de ellos, oramos para que tú extiendas tu mano y nos permitas a cada instante, a cada momento, Señor, arrepentirnos, oh Dios, y volver al camino, siguiendo esas verdades tuyas en tu palabra. Señor, gracias porque no nos has dejado solos, nos dejaste al Consolador, el que nos fortalece para seguir en el camino. Señor, anhelamos cada día como iglesia desarrollar el carácter de tu Hijo. Señor, y sabemos que este es el mejor lugar para practicar lo que tú nos has dejado. Señor, sabemos que nos encontraremos con diferentes situaciones que nos llevarán a practicar lo que estamos aprendiendo. Oh Señor, que cuando estemos en esos momentos tú nos recuerdes estas virtudes y podamos, Señor, ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, mi Señor. Amén.